Claro, al mismo tiempo que se produce esta desdichada recepción de la teoría crítica en España, de la cual el Círculo de Sacristán es parte activa, al mismo tiempo va introduciéndose en España poco a poco la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, la cual tiene como divisa que la primera generación, la de Adorno y de Horkheimer, se ha metido en un callejón sin salida. Ese callejón sin salida es responsabilidad o consecuencia del giro pesimista de la teoría crítica y del abandono de la revolución y de la teoría crítica con mayúsculas, y que ese callejón sin salida solo puede ser resuelto positivamente a partir de la adopción de un nuevo paradigma, el llamado cambio de paradigma, hacia la racionalidad comunicativa, hacia un modelo alternativo que es el representado por el propio Habermas. En España, bastantes filósofos e intelectuales en general abrazaron con gusto ese cambio de paradigma con respecto a Adorno. Lo cual produjo como efecto colateral que en España no se produjeran relecturas de Adorno y de Horkheimer lo suficientemente intensas o lo suficientemente amplias como para de alguna manera constituir una línea de estudios autónoma. Esto es, que muy poco después de que Adorno entrara en España en el 62, es decir, apenas 16 años después, 15 años después, Adorno ya había sido de alguna manera convertido en subsidiario con respecto a Habermas, con lo cual su vida fue corta y desdichada, o mejor dicho, muy desdichada y bastante corta. Por poner el ejemplo de esto más evidente, en España, pese a lo que suele decirse, el marxismo español no pudo ser influenciado por la teoría crítica porque no había teoría crítica en España. Había traducciones de textos. He hablado antes de Ripalda, de Jesús Aguirre, del propio Jacobo Muñoz, quien tradujo la disputa del positivismo en la sociología alemana en el 73, pero quien, Jacobo Muñoz, me refiero muy elegantemente, soltó la bomba de la lucha entre analíticos y dialécticos, digamos, pero no participó de ella. Y claro, a pesar de las traducciones y del gran trabajo editorial de Jacobo Muñoz, del gran trabajo editorial del propio Sacristán, por qué no decirlo, del propio trabajo editorial de Ripalda, claro, además de ese trabajo editorial hacía falta algo más. Ese plus, digamos, de interpretación, ese plus de lecturas o de ampliación del campo textual no se produjo nunca. Y claro, esto tuvo consecuencias terribles a la hora de poder hablar de una recepción española de la teoría crítica. Dicha recepción ha tenido lugar, para que se sepa, alrededor de los años 90. Alguien podría decir, claro, el Círculo de Sacristán no pudo introducir o no supo introducir la teoría crítica en España. Ciertamente la teoría crítica en España jamás habría sido introducida si no hubiera sido por el Círculo de Sacristán. En ese sentido, el mérito es evidente y no se puede buscar culpables. Es cierto que la ambigüedad del Círculo de Sacristán con respecto a la teoría crítica produjo, claro, este doble efecto, que fuera introducida, pero que no hubiera suficiente intensidad en los estudios o en las traducciones o en la propia difusión de sus ideas como para contrarrestar la versión habermasiana. También produjo que el propio Sacristán no escribiera nada. Todo hubiera cambiado, todo sería diferente si Sacristán hubiera dejado algo escrito sobre la teoría crítica, probablemente. Algo a lo que un Domenico, un Buey, un Capella pudieran apelar. Pero al no haber nada de eso, pues la cosa queda en ambigüedades una detrás de otra. Los malentendidos sobre la Escuela de Frankfurt en España también tienen mucho que ver con esta ausencia de un cuerpo de textos tanto dentro como fuera del Círculo como en Sacristán. Y todas estas cosas tienen que ver en general con una recepción, insisto, muy pobre, la cual se prolonga hasta el año 96, cuando probablemente pueda decirse que en España se escribe el primer gran libro sobre teoría crítica. El primer gran libro sobre teoría crítica es un libro de Vicente Gómez, titulado El pensamiento estético de Teodoro Adorno, libro privativo. Bien, hasta aquí mi bueno, oferta de pautas históricas generales para comprender la recepción de la teoría crítica en España, o mejor dicho, para comprender su no recepción. Mi intención era hablar mucho más de otras cosas, pero no va a dar tiempo. Decir a modo de
de conclusión que Sacristán produjo este efecto ambiguo de recepción y no recepción al mismo tiempo de la teoría crítica en España, y que solo Jacobo Muñoz, en la tardía fecha de 1978, se lanzó a escribir algo sobre teoría crítica en España. Ese texto, que es un texto relevante, el que escribe en el año 78, que luego fue recogido en Lecturas de Filosofía Contemporánea, cuya edición más conocida es la de 1984 en Ariel. Ese texto se titula La Escuela de Frankfurt y los usos de la utopía. Solo daré como pauta general para la comprensión de este texto de Jacobo Muñoz, texto importantísimo por ser el primero realmente y por ser uno de los últimos textos sobre Horkheimer en España. En España, curiosamente, sobre Horkheimer se han escrito muy pocos trabajos, poquísimos trabajos. Todos ellos han sido firmados prácticamente, además por José María Mardones, en otro ámbito más vinculado con la filosofía de la religión. Se han escrito casi todos por dos personas, con Jacobo Muñoz y Juan José Sánchez, con quienes más han trabajado a Horkheimer con diferencia en España. Creo que Mardones, Jacobo Muñoz y Juan José Sánchez son los únicos que han hecho algo valioso sobre Horkheimer en España. El último texto que escribió Juan José Sánchez fue en los años 90 sobre Horkheimer, o hay uno en 2002, pero en general puede hablarse de una no recepción de Horkheimer en España. No ha sido recibido todavía hoy en 2013. Jacobo Muñoz, sin embargo, produjo este texto excelente, La Escuela de Frankfurt de la Utopía, en el que lo curioso es que las categorías con las cuales se recibe a Horkheimer son las categorías de Sacristán aproximadamente. Tienen que ver con Lukács y con Marx, fundamentalmente. Y una de las cosas más llamativas es que Jacobo Muñoz, pese a que la teoría crítica de la sociedad y esa renuncia a la revolución solo podía resultar disfuncional para alguien como él, Jacobo Muñoz es capaz de comprender el giro pesimista, en gran medida porque él quizás estaba ya dando su propio giro pesimista, y eso le hace sentir una cierta afinidad, familiaridad con Horkheimer, que da lugar a ese texto, pero que da lugar a una lectura tan peculiar de ese texto, como que ese texto presenta a Horkheimer después de una larga discusión con Marx y con Lukács. Claro, eso lleva a Jacobo Muñoz a plantearse algo verdaderamente fascinante, que es, claro, cuál es la posición del Partido Comunista, y cuál es la posición en general de la organización política en la teoría crítica de la sociedad, de los años 56 a 67. Luego, realmente, efectivamente, la posición del partido y la cuestión de la filosofía de la praxis y la cuestión de un programa político estaba en la teoría crítica de la sociedad muy presente, solo que estaba presente de una manera muy ambigua y en comunicaciones desconocidas para el gran público o para el público de cualquier clase de la época. Sin embargo, el acceso de Jacobo Muñoz es ese. ¿Cuál es la posición del partido? La posición del partido y cuál es la posición sobre todo del sujeto revolucionario. Son las dos preguntas que le lanza Jacobo Muñoz a Horkheimer en ese artículo, las cuales podrían parecer disfuncionales porque lo eran, o como mínimo las respuestas de Horkheimer solo podían ser disfuncionales, y sin embargo, insisto, enlazaban con conversaciones, con preocupaciones, con inquietudes verdaderamente notables de Adorno y de Horkheimer en los años 56 a 67. Termino con una sola frase que hubiese quizás impactado a Sacristán mucho en la época. En el año 56 tiene lugar una conversación entre Adorno y Horkheimer privada, la cual es taquigrafiada por la mujer de Adorno, por Gretel Adorno, y la cual conversación incluye una referencia a cómo se puede seguir siendo comunista y despreciar a los rusos. El gran problema de Horkheimer es cómo se puede seguir siendo comunista y despreciar a los rusos, y que se sepa que despreciamos a los rusos. La respuesta de Adorno es, en el año 56, manifiesta. Y digo año 56 porque en el año 56 Adorno ya estaba de vuelta en Frankfurt y había ya, según Sacristán cuenta en otro lugar también, obtenido ya la cátedra, lo cual por cierto también es falso. Hay una cosa también que Sacristán hace mucho, y es acusar a Adorno de haber sido un filósofo profesional. Esto no es cierto, es falso. Adorno no fue un filósofo profesional hasta los años 50. Y la cátedra no la consiguió, como dijo Sacristán en una ocasión, gracias a la utopía. La misma utopía que mató a Thomas Kuhn, se le dice Sacristán en un momento dado, le dio a Adorno una cátedra. Bueno, Adorno no tenía una cátedra en ese momento, y Adorno no había sido nunca un filósofo profesional.
profesional, por muchos motivos que habría que explicar en una conferencia separada. El caso es que la respuesta de este mismo Adorno, que presuntamente era un profesor americano, blandito, que vivía en un país en plena Guerra Fría, tal, la respuesta de Adorno es, abro comillas, con un manifiesto estrictamente leninista, cierro comillas, cierro comillas. Nadie en España en los años 60 o 70, 80, 90 o incluso hoy, nadie diría o podría decir sin temor a ser, en fin, no creído como mínimo, nadie podría decir o nadie ha dicho que Adorno pudiera ser ni de lejos un leninista. Y sin embargo, la preocupación por Lenin no hizo más que crecer, no hizo sino crecer en los años 50, 60 y 70 de manera muy intensa. Con esto solo quiero decir que Sacristán formó parte de la corriente europea de recepción de la teoría crítica, una corriente extraordinariamente injusta con Adorno, extraordinariamente injusta con Horkheimer. En ese sentido, a Sacristán hay que agradecerle el trabajo fantástico realizado. Hay también que reprocharle el quizás no haber inaugurado una tradición de lectura que pudiera haber dado más frutos. Con ello solo señalo algo que podría decirse de toda Europa. Adorno y Horkheimer no dejaron descendencia intelectual, tampoco dejaron descendencia política. Hoy en día todavía estamos intentando arreglar eso. Todavía estamos intentando arreglar eso. Lamento haberme extendido tanto.